una genia como dibuja. Dale, bueno, cuando quieras. Bueno, dale. Empiezo entonces, sarcoidosis. Como introducción, es una enfermedad sistémica de causa desconocida que se caracteriza por la formación de granulomas no caseificantes en varios órganos, pero se ve más en pulmones y sistema linfático. Y se cree que podría ser el resultado de una reacción granulomatosa exagerada después de la exposición a antígenos no identificados en un paciente que sea genéticamente susceptible. Con respecto a la epidemiología, es una enfermedad mundial que la prevalencia y la incidencia va a variar de acuerdo a la raza, la edad y la etnia. Se ve que en Estados Unidos la incidencia en afroamericanos es mucho más alta comparada con los blancos, y Japón es el país que tiene menos prevalencia, menos incidencia, 1 por 100.000 habitantes. Se da más en mujeres y la edad promedio de presentación es de 48 años, siendo muy rara en menos de 15 años y más de 70. Esta un esquema de la patogenia que en individuos genéticamente susceptibles, ya sea por HLA específicos, en realidad se dice que es una enfermedad poligénica, no hay uno específico que genere la enfermedad, sino que hay varios, que tiene que estar expuesto a diferentes sustancias del medio ambiente, por ejemplo, materiales inorgánicos como berilio, titanio, aluminio, o materiales orgánicos o ciertos microorganismos como virus, o lo más actualmente reconocido son las bacterias, la Propionibacterium acnes, o antígenos tumorales, y cuando se ponen en contacto funcionan como antígenos, que lo que hacen es desencadenar todo lo que sea el reclutamiento de linfocitos T con los macrófagos y la producción de diferentes citoquinas que van a llevar a la formación del granuloma, que puede tener dos vías, o evolucionar a la resolución sin dejar ningún tipo de lesión, o evolucionar a la fibrosis. Este es es lo mismo, pero Elena dibujó las células. Qué Es un lindo, qué paciente, linda presentación. es un paciente también lo mismo, en un paciente genéticamente susceptible que tiene que estar expuesto a diferentes noxas que funcionan como antígenos, que son presentados por las células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. Esta interacción lo que va a hacer es generar interleuquina 12, 15, 18, factores de necrosis tumoral y eh, diferentes factores de crecimiento, y lo que va a hacer es diferenciar el linfocito TCD4 en T helper 1, T helper 2, y cada uno de esos va a generar diferentes interleuquinas que van a llevar a la formación del granuloma. Y esto puede evolucionar o a la resolución o a la fibrosis. Acá en este caso ponen el pulmón como ejemplo, pero en realidad puede ser en cualquier otro órgano. Si buscamos la histopatología de estos granulomas, vemos que tienen un tejido no necrotizante, que está compuesto por células epitelioides gigantes, monocitos, linfocitos, macrófagos y fibroblastos. Son bien circunscriptos, están rodeados de fibroblastos, y si bien dice que es un granuloma no necrotizante, se vio que en algunos casos hay pequeñas áreas de necrosis central. También pueden tener cuerpos de inclusión y pueden sufrir fibrosis. Con respecto a la presentación clínica, va a variar de acuerdo a la afectación del órgano, o sea, qué órgano esté afectado y cuán grave esté afectado ese órgano. Se la conoce como la gran imitadora, porque puede ser muy parecida a diferentes enfermedades granulomatosas, y es muy importante recabar una historia clínica completa, con un buen interrogatorio al paciente, por ejemplo, si estuvo expuesto a algún tipo de sustancia o en qué se desempeña normalmente, un examen físico también exhaustivo, y hallazgos radiológicos y patológicos apropiados, y lo más importante es excluir otras causas antes de decir que es una sarcoidosis. El síndrome de Löfgren, que es una manifestación que se da en la etapa aguda de la sarcoidosis, que se caracteriza por fiebre, uveitis, ganglios linfáticos ciliares agrandados, poliartritis y eritema nodoso, tiene un pronóstico excelente. En el caso de la sarcoidosis pulmonar, también la presentación clínica va a ser variable dependiendo del estadio en que se encuentre el paciente. Pueden ser desde asintomáticos
y ser diagnosticados únicamente cuando se pide una radiografía de tórax por alguna causa, por alguna otra razón, o presentar síntomas inespecíficos como tos, disnea, esfuerzo y fatiga. Y este es un cuadrito de los estadios de las anomalías en radiografía de tórax que fueron hechas por Scadin en 1950, donde el estadio 0 es una radiografía normal, el estadio 1 se puede ver una linfadenopatía iliar bilateral sin cambios parenquimatosos, el estadio 2 va a tener cambios parenquimatosos, el estadio 3 va a tener cambios parenquimatosos pero sin linfadenopatía iliar, y el estadio 4 ya se va a ver fibrosis o conglomerados o masas. En la tomografía de tórax, lo más común que se ve entonces es la linfadenopatía iliar o mediastínica, siempre bilateral, y nódulos parenquimatosos que tienen una distribución peribroncovascular, subpleural o interlobular. Y acá en estas imágenes se pueden ver todos los micronódulos que hay distribuidos bilateralmente, perilinfática, y en la de la derecha, se puede ver nódulos que tienen los márgenes como irregulares y que están rodeados por varios micronódulos, que es lo que se conoce en la tomografía como el signo de la galaxia. Las pruebas de función pulmonar van a ser variables también dependiendo del estadio, dependiendo de la afectación del pulmón, puede ser normal, restrictiva o obstructiva. También la capacidad de difusión del monóxido de carbono va a depender del grado de afectación. El diagnóstico de sospecha siempre, para confirmarlo, tenemos que hacer una anatomía patológica o de los ganglios o del parénquima pulmonar. Y el VAL, si bien no es diagnóstico de sarcoidosis, pero hay ciertos hallazgos que le dan cierta especificidad, como por ejemplo la linfocitosis, o una relación CD4-CD8 que sea superior a 3,5. Acá son imágenes de lo que son los estadios de Scadin. El estadio 1, que corresponde al 55% de los casos, el paciente va a ser o asintomático o va a presentar síntomas leves, y en el 90% va a experimentar remisión espontánea. Después, el estadio 2, que corresponde al 25% de los casos, el paciente va a presentar adenopatías ciliares bilaterales con afectación parenquimatosa. Esa afectación parenquimatosa va a predominar en campos medios y superiores, el paciente va a tener fiebre, pérdida de peso y disnea, y entre 40 y 70% va a lograr la remisión espontánea, y el resto va a experimentar la progresión a estadios más avanzados. Este es el estadio 3, que corresponde a menos del 20% de los casos, donde se ve únicamente afectación parenquimatosa, pero no hay adenopatías, siempre bilateral y simétrica, a predominio de lóbulos superiores. El patrón va a ser retículo nodular, siempre va a presentar síntomas respiratorios, y menos del 15% va a lograr una remisión espontánea. Y este es el estadio 4, que corresponde a menos del 15% de los casos, donde ya el paciente va a tener un mal pronóstico, va a tener sintomatología más importante como disnea severa, fibrosis pulmonar, va a haber pérdida de volumen, áreas de panalización, áreas de enfisema, quistes y retracciones por fibrosis. Todo paciente con sospecha de sarcoidosis pulmonar tiene que someterse a una fibrobroncoscopía siempre que no haya contraindicación, para realizar o biopsia transbronquial, que sería el método diagnóstico de elección y que tiene una rentabilidad altísima. También se puede hacer función aspiración de adenopatías o biopsias bronquiales. Después, con respecto al compromiso cutáneo, se puede presentar con lesiones maculopapulares, lesiones hipopigmentadas e hiperpigmentadas, nódulos subcutáneos, alopecia localizada, úlceras y pústulas. No se sabe por qué la sarcoidosis tiende a afectar cicatrices y tatuajes, y el eritema nodoso, que como les había dicho, es uno de los signos del síndrome de Löfgren, no va a presentar granulomas en la biopsia, por lo tanto si uno está sospechando sarcoidosis no tiene sentido hacerle una biopsia del eritema nodoso. Con respecto al compromiso ocular, 1/3 de los pacientes va a tener afectación ocular, puede ser la primera manifestación de la sarcoidosis, en realidad se puede comprometer cualquier parte del ojo, incluso las glándulas lagrimales,
y la manifestación más frecuente es la uveitis anterior, y tiene el sello de urgente, de un tratamiento urgente cuando presenta compromiso ocular. El compromiso gastrointestinal es raro, pero en el caso de que se vea afectado, lo que se afecta con más frecuencia es el hígado, y también dependiendo del grado de afectación, o el paciente puede ser asintomático, o puede tener ictericia, dolor abdominal, prurito, o las pruebas de función hepática anormales. En más del 50% de los pacientes pueden presentar hepatomegalia, y también hay casos de cirrosis. Con respecto al sistema nervioso, el compromiso se ve en el 10% de los casos. Los nervios craneales, más que nada los faciales y ópticos, y la médula espinal son los que se afectan con más frecuencia. Y la enfermedad cerebral parenquimatosa también se puede presentar con cefalea o trastornos cognitivos o convulsiones. El líquido cefalorraquídeo no es específico, pero se puede ver un patrón linfocítico, cultivos negativos y proteínas elevadas. Con respecto a lo que es lo metabólico, el paciente con sarcoidosis va a tener en el 5 al 10% de los casos hipercalcemia, y también hipercalciuria, que incluso es más común que la hipercalcemia, y la hipercalcemia se debe a que en el granuloma, como hay muchos macrófagos, estos lo que hacen es expresar una enzima, que es la 1-alfa-hidroxilasa, que convierte la 25-hidrocolecalciferol en la forma activa de la vitamina D, y esto lo que hace es aumentar los niveles de calcio en sangre. Por lo tanto, el paciente va a tener letargo, cambios en el estado mental, estreñimiento, disfunción renal. Por eso, en todo paciente con sarcoidosis hay que tener mucho cuidado con la suplementación de vitamina D, más que como va a tener tratamiento con corticoides, que después eso lo vamos a ver, pero hay que tener cuidado. Si es posible, no dar suplementos de vitamina D. Después, con respecto al compromiso cardíaco, se va a detectar en el 5% de los pacientes, y acá un dato importante es que se vio que clínicamente se ve compromiso en el 5% de los pacientes, pero en las autopsias se detectó hasta un 40% de los casos. También, dependiendo de la afectación del sistema cardíaco, puede ser desde asintomático, o presentarse con arritmias, defectos de la conducción, insuficiencia cardíaca, y si estamos sospechando de esto, podemos pedir una resonancia cardíaca, que lo que va a hacer es detectar cicatrices, o el PET, que puede detectar una miocarditis activa. Tampoco es específico, pero ayuda al diagnóstico. Con respecto a lo que es el compromiso musculoesquelético, puede afectar todo: articulaciones, huesos o músculos. En los huesos puede producir osteólisis, osteosclerosis o quistes óseos, y la artritis aguda también, que es parte del síndrome de Löfgren que dije anteriormente. Y la afectación muscular es rara, pero se presenta con miopatía crónica, nódulos o masas. El laboratorio de un paciente con sarcoidosis va a tener reactantes de fase aguda elevados, hipercalciuria, hipercalcemia, hipergamaglobulinemia, enzima convertidora de angiotensina, que si bien es un marcador de actividad y está aumentado 60% de los pacientes, no es específico, o sea, tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, por eso la utilidad es controvertida. El Mantux va a ser negativo, y según el órgano afectado debemos pedir perfil hepatorrenal, hemático o lo que consideremos. Con respecto al tratamiento, no existen pautas firmes actualmente sobre cuándo y cómo se debe iniciar el tratamiento, pero lo que se sabe es que entre el 20 y el 70% de los pacientes van a necesitar terapia sistémica, y en realidad las principales indicaciones para el tratamiento son la afectación del sistema cardíaco, neurológico o renal, o si el paciente tiene sarcoidosis ocular que no responde a la terapia local, o hipercalcemia sintomática. Y acá se puede ver que los corticoides se pueden utilizar en 20 a 40 miligramos día inicialmente, y por 6 a 12 semanas, y luego ir disminuyendo progresivamente hasta dejar un mantenimiento de 5 a 10 miligramos día. Es lo más efectivo, es lo más rápido, y es la droga que está disponible. En los casos en que haya compromiso cardíaco del sistema nervioso central, en vez de usar 20 a 40, se puede utilizar 1 miligramo kilo día, y se reservan los pulsos de metilprednisolona para aquellas
para la afectación que amenace la vida o la función de los órganos, como afecciones cardíacas más severas, o del sistema nervioso central, o laringias o renales graves, o neuritis retrovulvar. Y los pacientes con sarcoidosis crónica pueden necesitar tratamiento con dosis bajas durante muchos años, y los que tienen formas agudas pueden ser adecuados por 3 a 6 meses. Después tenemos el metotrexato, 10 a 20 miligramos por semana. Se prefiere como un tratamiento de segunda línea para aquellos pacientes que son resistentes a los corticoides, o como un ahorrador de corticoides, pero considerando que el metotrexato tarda en hacer efecto, se sugiere utilizarlo con corticoides siempre, no solo. La azatioprina hace el mismo comentario que el metotrexato, pero la diferencia es que esta puede ser usada en mujeres que quieran quedar embarazadas. La leflunomida hay datos insuficientes, pero también se vio que puede ser utilizada en combinación con metotrexato, que da mucho mejor efecto. La ciclofosfamida también puede ser usada para el sistema nervioso central refractario, y el micofenolato, que también hay datos insuficientes, pero puede ser usado también como un ahorrador de corticoides. Después tenemos la pentoxifilina también, que hay para todas estas dos, pentoxifilina y talidomida, hay datos insuficientes, y los anti-TNF también pueden ser usados para las formas crónicas o las formas refractarias de sarcoidosis, como particularmente el lupus pernio, en ojo y en sistema nervioso central. Es muy eficaz también para la enfermedad pulmonar, porque se vio en un estudio que fue eficaz, pero en realidad no se sabe si esa mejoría clínica es tan relevante. O sea que no se sabe bien todavía. Y el anti-TNF que más se prefiere es el infliximab, pero se vio que en algunos pacientes el beneficio del infliximab se perdía dentro de los 6 meses de suspender el medicamento, después de 24 semanas de tratamiento, por lo que algunos recetan por más tiempo. Y el adalimumab es otro tratamiento también, pero no hay tantos datos disponibles. Y el etanercept, que es otro anti-TNF, directamente no es efectivo en la sarcoidosis. Después tenemos las drogas tenemos la hidroxicloroquina, que funciona, el mecanismo de acción va a ser disminuir la presentación de antígeno, y es usada para la enfermedad cutánea moderada, también se usa para la hipercalcemia y para la fatiga. Y dentro de las tetraciclinas tenemos la minociclina y la doxiciclina, pero hay muy pocos datos para esto. Con respecto al seguimiento en curso clínico, va a tener un curso clínico variable. En la mitad de los casos, la enfermedad se resuelve espontáneamente dentro de los 2 años, y en algunos casos se resuelve dentro de los 5 años, pero después de los 5 años la remisión ya es mucho menos probable. Y las principales preocupaciones con la sarcoidosis crónica son la fibrosis pulmonar y extrapulmonar, la hipertensión pulmonar, los síntomas de discapacidad y la calidad de vida deteriorada. En todo paciente con diagnóstico de sarcoidosis, realizar un examen clínico y de radiografía de tórax cada 3 a 6 meses, pruebas de función pulmonar, electrocardiograma y análisis de sangre que incluyan creatinina, y mediciones de calcio, eso no hay que olvidarse, cada 6 meses. La medición de ECA, como les dije anteriormente, es controvertida la utilización de esta, y entre el 37 y 74% de los pacientes tratados tienen exacerbación o recaída cuando los corticoides se reducen o suspenden. Eso también es importante. Un gran porcentaje recae una vez que se suspende. Listo. Bueno, Ceci, muy buena, muy linda. Me encantó el dibujito que hicieron con Elena, me encantó. Che, y la clase muy concisa y clara. No sé si los chicos, los R1 tienen alguna duda, R2 ya tienen alguna duda. R2. Yo estaba tratando de fijarme porque no me acuerdo de dónde salía la hipercalcemia en esta gente. ¿Es por compromiso óseo? Ahí lo dijo, estuvo 5 minutos hablando Cecilia de eso, Gonzalo. ¿Estás bien? No, pero Lo no que escuché cuál era contó, la causa de la hipercalcemia.
Me Veo perdí que ahí. no me escuchaste. Me No, perdí, la me perdí. Explicó hipercalcemia perfectamente la fisiopatogenia. la hipercalcemia se da, No paraste ¿eh? bola. Gonza no paró Por bola. Perdí Que no bola. pare nada, por Dios. de calcio. Ah, está bien, está bien, está bien. Claro. Sí, ahora me acordé. Junto Por eso. con las oncohematológicas, sí, Me perdí ahí. son el aumento de la vitamina D son dos causas de hipercalcemia. Sí, toda enfermedad granulomatosa puede causarla en el contexto justamente de lo que dice Ceci, los histocitos que tiene esa enzima, que ahora la va a leer Ceci, que genera Ahí esta está. situación. Eso. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Todas porque llegué tarde, así que bueno, la voy a ver grabada la clase. Muchas gracias, Ceci. Bueno. Escuchá, a los R2 y R3, ¿tienen pacientes con sarcoidosis? Sí, yo tengo una. ¿Qué Estaba compromiso tienen? estudiando una. Vos sabés que no me estoy... tenía compromiso cutáneo y no me acuerdo si tenía... La vi una sola vez. No me acuerdo si tenía compromiso pulmonar, pero cutáneo era pues le hicieron una biopsia y no sé qué otros datos más tenía, pero tenía ese diagnóstico. Está con azatioprina y isocorticoides. Bien, yo tengo varios, sí, ahora en mente tengo 5. El más llamativo, y por ahí haciendo referencia a lo que decía Ceci, que es una gran imitadora, es un paciente que tenía lesiones hepáticas tipo masa, que le estaban pensando que era un hepatocarcinoma o algo, cuando le hacen la biopsia encuentran granulomas y termina siendo una sarcoidosis, ¿sí?, a nivel hepático. ¿Sí? Ese paciente está con isocorticoides, mejoró, y está con yo le puse la azatioprina, viene mejorando, pero tiene vaivenes. No hizo compromiso pulmonar, en realidad al principio tuvo un poquito de intersticio, sería un tipo 3, un grado 3, que se le fue con la inmunosupresión, y la verdad que ahora hace un tiempo no. Y después he tenido varios pacientes con sospecha. ¿Cuál es chicos, a los R1, cuál es la causa más frecuente en la cual ustedes van a sospechar una sarcoidosis? ¿Por qué viene el paciente? Tuberculosis. Bueno, sí, el diagnóstico diferencial, que les van a hacer. ¿Por qué tuberculosis? No me acuerdo. Pensá, no te tenés que acordar. Por los granulomas. Pero clínicamente, ¿por qué no te viene un granuloma y te dice, diferéncieme? ¡Oli! Jime, Los pacientes que han estado muchos años en diálisis también tienen, ¿o no? pero pará, o sea, yo lo que les pregunto es por qué van a ver muchas veces ustedes en el consultorio un paciente que viene bien, sí, ustedes van a pensar en sarcoidosis. ¿Cuál es una manifestación de las más frecuentes que mencionó Ceci que ustedes tienen que hacer el diagnóstico diferencial? Llegué muy tarde, me parece. ¿La uveitis? Podría ser uveitis, sí, pero más frecuente todavía. ¿El compromiso pulmonar? Nodoso. El eritema nodoso. Claro. El nodoso, que característico en miembros inferiores, bien doloroso, rojo violáceo, ¿sí? En adultos, ustedes van a pensar las tres causas más frecuentes, si se quiere, de nodosos, que tienen, ¿cuáles son? Si toman a toda la población, incluyendo niños. En niños, ¿En niños? Perdón. Cric, cric, cric. Doctor, causas de eritema nodoso en niños. Yo creo. Estreptococo, acá me dice el pediatra. estreptococo, exactamente, sí. La causa más frecuente es el estreptococo. Muy bien al doctor. Bien. En adultos, Bien. sí, por ahí se cae un poquito, pero hay que tenerlo en cuenta, y quedan dos causas importantes para hacer el Y enfoque bueno, inicial, ¿sí? Que son la sarco y la tuberculosis, que dijeron. Sí, yo he tenido la muchos pacientes. sarcoidosis, la tuberculosis, claro. Sí, yo he tenido muchos pacientes, sí, que han venido por nodoso y que quizás como otra manifestación, la única que tenían eran peseta, y menciona Vane también, sí, como otra manifestación tenían el compromiso articular, y no sé si yo esto no me lo acuerdo, por ahí no lo escuché de la presentación, tiene la particularidad, o yo los que he visto y por ahí después lo he oído, que es así, que afecta mucho al tobillo, ¿sí? A Mira. miembros inferiores de la articulación y grandes articulaciones de miembros inferiores.
Yo varias, casi todas tengo. El del compromiso hepático es una mujer, después tengo un varón también que vino con un nodoso, y después son 3 mujeres que vinieron con nodosos también, y que al menos, creo que de 5, 3 tenían compromiso y dolor, y en algunos casos sinovitis franca de tobillos. Ujú. Igual acuérdense que la biopsia del eritema nodoso no sirve para hacer diagnóstico de algo granulomatoso porque en teoría no Perfecto, presenta granulomas. perfecto. El doctor Gómez dice que una panuveitis granulomatosa con compromiso de los tobillos es sarcoidosis hasta que se demuestre lo contrario. Perfecto. Mira, Que sería uno de los síntomas de Lofgren. más ¿Dónde está el doctor Gómez? No sé, pero en algún momento estuve en un consultorio de uveitis con él y me dijo eso, me acuerdo. Ah, pensé que ya estaba en la charla del azar, por eso. No, sí, eso es una cosa que decía Ramiro siempre. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Recuerden que un cuadro típico, siempre cuando ustedes tengan ganglios en el mediastino y un intersticio o no, van a pensar en sarcoidosis. Recuerden con el eritema nodoso, ese diferencial que dijimos, ¿sí? El paciente está bien y no tiene ninguna otra cosa, habitualmente el diagnóstico se maneja entre eso. Ahí Van está tirando, ¿sí? Algunos diagnósticos, recuerden la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, como... no sé por qué no habla, Vanessa, está tímida. sí, que hable. Háblele. Porque no tengo ganas. Ahí dice Bueno, Tony que Gonza repita lo que dijo. Que una panuveitis granulomatosa en un paciente con compromiso de tobillos es sarcoidosis hasta que Claro, se demuestre lo granulomatosa, contrario. sí, ahí Claro. sí, ahí sí. Y el Capaz, BSED también da una panuveitis, pero es no panuveitis, granulomatosa. pero no granulomatosa, claro. Sí, Perfecto. ahí está el choice. Ah, Bueno, recuerden la buena respuesta terapéutica al corticoide, gran parte responde muy bien y rápido, y por otro lado lo que dijo Ceci, yo a todos los pacientes, cuando he tratado de bajar, yo o alguien me ha llegado a mí, me han tratado de bajar el corticoide, casi siempre necesitan un DIMAR. Y bueno, no sé si quieren ¿En hacer cuál? algún otro. ¿Cuál elegís? Yo a todas, la mayoría los tengo con azatioprina. Eso es lo que he usado hasta ahora. Pero nada, lo cierto es que está descrito a metotrexate o ASA indistintamente. Bueno, si no tienen más dudas o preguntas, Zuli, Vane, Ever, ¿quieren comentar algo de algún paciente que tengan y eso? Zuli no paró bola. Yo tuve un Sí, paciente paro bola, pero no me raro, escucha. porque era un señor mayor de 60 años y venía de otro lugar con diagnóstico ya de sarcoidosis, y cuando lo vi estaba destruido, el tipo como muy impregnado, síntomas sistémicos, lo internaron, no sé, vos qué digo, creo que estaba. Se internó ese tipo y se terminó muriendo en la terapia del clínicas por una micosis. Como siempre pensar eso, como hasta la última consecuencia no es sarcoidosis, como todo hay que descartar. Este tipo se terminó muriendo, venía como hace años con diagnóstico de sarcoidosis, no sé qué sé yo, pero el último tiempo había deteriorado muchísimo, mucho compromiso sistémico y terminó teniendo, no sé, una histoplasmosis, no me acuerdo qué micosis sistémica, y se terminó muriendo. Y me llevó al consultorio de reumato. O sea que esos pacientes, por más que sean 1 en 1 millón, llegan y por ahí les generan bastante dificultad, como este viejo. Así que a veces no es tan fácil, lo vamos a leer y a discutir, pero después la realidad es que es muy difícil poder asegurar que un paciente tiene sarcoidosis y te puede terminar pasando esto, que como Sí, mi totalmente. paciente que vi se murió. Creo que Diego con vos lo vi, vos me supervisabas el consultorio. Puede ser. Escúchame, ahí Y tenía Andrés mucho tiró. compromiso pulmonar este tipo, y bueno, al final fue una micosis profunda y se murió. Y a propósito de lo que decían de las biopsias, que decían no biopsiar el eritema nodoso, justamente igual la piel es como uno de los lugares que más se biopsia, porque tienen bastante buen rédito, y otro lugar que se suele biopsiar, no me acuerdo bien qué parte, pero creo que es la conjuntiva del ojo. No sé si la conjuntiva u otro sector, pero cuando hay compromiso ocular, la biopsia ahí, no sé si glándulas, conjuntivas, no sé bien qué sector del ojo, pero eso presten atención porque se usa mucho para biopsiar y ayuda también para el diagnóstico. No sé si Creo que es la conjuntiva vulvar. ¿Qué es lo que se biopsia? Creo que es la conjuntiva vulvar. La conjuntiva, bien.
Sí. No me acuerdo qué otro lugar más se biopsiaba, la piel, el ojo, bueno, más allá del pulmón que por ahí, y algo más. A ver que así me sirve para el Sí. examen. Todo lo que sea accesible. No sé si hay algún lugar más. Bueno, gente, si no hay nada más, los dejo, así toman la merienda y después el que quiera se conecta a ver la del video los días. Ah, ya lo tengo mi jefe. Pero a eso le... Claro, yo tengo ahí para... No sé Bueno. si Luciana está hablando con nosotros o está Sí, no sé. con un No, paciente. no, perdón, es que la semana... Ahí sí lo silenció. Lu. Bueno. Che, bueno, Andy, ahí lo que te decía Ever es que ahí Andy había comentado, Andy o el gato de Andy, que era terminó siendo una histoplasmosis. No, para ahí con lo que dijo Ever, creo que nosotros llegamos al diagnóstico sobre todo porque se nos hizo raro que con una dosis alta de corticoide el paciente nunca mejoraba, que eso es lo típico de la sarcoidosis, que con dosis de corticoide tiende a mejorar. Entonces, ya como dijo Ever ahí, pues tenerlo siempre presente que por más que el paciente venga ya con un diagnóstico de otro lado, es posible que en realidad esté el diagnóstico errado y nos toque a nosotros pues dar un diagnóstico definitivo. Dale, perfecto, Andy. Bueno, si no hay nada más, ya cerramos y el que quiere se conecta más tarde a lo del azar. Bueno, gente, espero que estén bien. Nos estamos viendo. Gracias, Ceci y Dale. Elena, por los dibujitos y sobre todo por la clase. Bueno, dale, nos vemos. Chao.